Hermanos, bueno, ya estamos aquí celebrando las bendiciones que el Señor nos ha dado y estamos muy agradecidos por todos los que nos están acompañando también a través de la transmisión. Nos disponemos a invocar la bendición del Señor sobre todas las familias. Que el Señor bendiga la parte financiera de cada familia, así como la espiritualidad, esa parte de que tiene que ver con el alma, que es tan importante. De ahí se desprende inclusive toda bendición en nuestra vida. Amado Dios, queremos agradecerte porque tenemos aquí el privilegio de servirte con nuestras alabanzas. Adorarte es un deleite, servirte, seguir los preceptos de tu bendita palabra es algo que amamos grandemente. Te rogamos por las personas que puedan estar agobiadas con alguna prueba, una enfermedad. Te rogamos por la situación económica de las familias que nos están acompañando en esta hora. Derrama tu espíritu mientras estamos estudiando tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo he titulado la enseñanza de hoy, que es una continuación de la lección de ahora 8 días, usando una frase corta que me parece muy hermosa. Obediencia es noble ciencia. Me llamó mucho la atención un aviso clasificado que alguien puso en un periódico que decía, voy a pedir que mientras yo estoy hablando nos recojan la ofrenda, por favor. Un anuncio que decía, se necesita empleada a medio tiempo que no sepa hacer nada, pero que obedezca. Bueno, después de ver este anuncio es muy posible que usted piense que esta persona, este empleador, no es el mejor jefe del mundo. Sin embargo, hay que reconocer que sabe lo que quiere y cómo puede conseguirlo. Este patrón no necesita una persona experta con que una persona le haga caso en todo lo que diga, es más que suficiente. Bueno, me parece muy sabio esto, pues, ¿de qué sirve una persona que sabe mucho pero que no obedece? Uno va más lejos con una persona sencilla pero que acata las disposiciones que se tienen en la empresa, en la iglesia o en la familia. De todas las lecciones que aprendemos de la vida, ninguna es más clara y poderosa que la lección de la obediencia. Obediencia es prestar oído a la manifestación o deseo de la voluntad de Dios. Es cumplir lo que Él demanda. Y más vale que nos acostumbremos a ser obedientes, porque siempre nos ha de tocar obedecer. En cualquier lugar donde estemos hay normas, hay leyes que se tienen que cumplir, ¿no? Son sinónimos de obediencia, sumisión, subordinación, sometimiento, docilidad, acatamiento, disciplina, respeto. Lo contrario, obviamente, es anarquía, subversión y rebeldía. La obediencia es el cumplimiento respetuoso
frente a las reglas, las leyes. Los padres, los maestros, los policías, todos valoran la obediencia. La gente demuestra obediencia cuando sigue la ley y los niños muestran obediencia cuando se someten a sus padres, a sus maestros. La obediencia es una forma de respeto. En términos sencillos, la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de cumplir lo que establece la norma, lo que ordena la ley. La obediencia es la primera característica del discípulo de Cristo. Obedecemos a Cristo porque Él es el Señor del universo, a quien el Padre ha dado toda autoridad, y porque nuestra obediencia es la única respuesta aceptable a la inefable bondad de Dios. En este mundo, muy parecido por cierto a la época de los jueces de Israel, en que mandaba el que podía y obedecía el que quería, creo que la función propia del reino de Dios es regular el corazón de los hombres, humanizar su conducta, fomentar los valores como la templanza, el orden y la obediencia. Cuando usted no sigue las reglas que provienen de un maestro, de su padre, de un jefe, un pastor, cualquier figura de autoridad, está desobedeciendo. Un niño de primer grado desobedece cuando corre por el pasillo de la escuela sabiendo que esto está prohibido, y un perro desobedecerá a sus órdenes si no está bien amaestrado. Infortunadamente, nuestro conocimiento de la obediencia es deplorablemente inadecuado. Muchos jóvenes consideran trato excesivamente riguroso el mandamiento de obedecer a sus padres. Muchas mujeres consideran cruel el mandamiento de reconocer al marido como la cabeza del hogar, y hay creyentes que viven en estado de rebelión. No han comprendido que la principal lección de la vida cristiana es justamente la obediencia a quien tenga autoridad. El rey Saúl es un triste ejemplo del cristiano que obedece a medias a su manera, que es blando de carácter, que sigue a las mayorías, así esto lo convierta en un enemigo de Dios. Cuando Dios le ordenó al rey Saúl exterminar a los enemigos, a los amalecitas, Saúl le perdonó la vida al rey, tal vez para exhibirlo como un trofeo de guerra. Esta sería como la manera de alimentar su ego. Pero también le perdonó la vida a lo mejor de los ganados, aduciendo que estos eran para ofrecerle holocaustos a Jehová. Entonces el profeta Samuel le dijo de parte de Dios, y esto está en 1 Samuel 15, 22 y 23, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una de las advertencias más enérgicas de las Escrituras, que nos despoja de todas nuestras excusas e intentos de rebajar el nivel del celo del Señor, y nos trae de nuevo a la única cosa que le agrada a Dios, que lo glorifica, ya sea que nos guste o no: la obediencia.
Para que la obediencia sea perfecta, se debe obedecer de buena gana, inmediata y totalmente. A pesar de que muchos cristianos conocen bien el relato del pecado de Saúl y sus resultados, siguen una costumbre, una conducta parecida. Mientras se niegan a obedecer algún mandamiento del Señor, eso sí, perseveran en ofrecer sus sacrificios, sus ofrendas religiosas formales, acompañadas a veces de sus buenas prédicas. Pues Dios no se agrada de tal servicio. Por celosos que sean los hombres en la observancia del culto, de la observancia de la ceremonia religiosa, el Señor no puede aceptar esto si persisten en violar deliberadamente sus mandamientos. No nos equivoquemos en esto. Dios no se interesa en las ofrendas que le presentemos, a menos que éstas estén acompañadas de una actitud de obediencia completa. Bueno, ante la desfachatez de Saúl, que argumentaba que con esos animales, los más gordos que había, a los que les había perdonado la vida, que con eso buscaba era darle una buena ofrenda a Jehová, el Señor le dijo, y aquí es donde habla nuevamente el profeta Samuel, en 1 Samuel 15:24, le dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Fíjense cómo Dios expresa que la rebelión no es una ligera fechoría, algo por lo que no debemos preocuparnos, sino que Dios la equipara con la brujería. ¿Y qué me dice de la arrogancia, que también está relacionada con la desobediencia? ¿Se trata simplemente de una pequeña dificultad a la que todos nosotros hemos de acostumbrarnos? No, es como pecado de idolatría, algo fuerte de veras. Así que no nos conformemos con alabar a Dios, orar, ayunar, predicar y contribuir al presupuesto de la iglesia. Es necesario que lo obedezcamos. Hay un buen consejo que nos da Salomón en Eclesiastés 5:1. Él dice: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer los sacrificios de los necios. Y explica en qué consiste el sacrificio de los necios. Son aquellos que ni conciencia tienen de que hacen el mal. Ellos están convencidos de que sus esfuerzos de acercarse al culto, sus ofrendas y su servicio en el templo, eso es suficiente. No. La expresión guarda tu pie significa ser cuidadoso. Cuando entramos en la casa de Dios, debemos venir con una actitud correcta para poder estar abiertos y listos para escucharle, no para dictarle lo que pensamos que Él debe hacer. Y la expresión acércate más para escuchar indica que es mejor obedecer los preceptos de Dios que ofrecer nuestras alabanzas y dar nuestras ofrendas. Uno de los secretos de la lealtad a Dios, a los padres, al cónyuge, al líder, es aprender a mantener nuestro corazón bajo examen y hacer lo que es correcto independientemente de lo que sintamos.
La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no es solo que lleve la cruz de las pruebas de la vida, ni que sirva en determinado ministerio en la iglesia o de sus donaciones. La mayor exigencia es que obedezca los mandamientos del Señor. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. Y a Adán le dio autoridad. A Eva la puso bajo su autoridad, la autoridad de su marido. Dios asignó su lugar a estos dos. Al uno con autoridad y a la otra para estar sujeta y para colaborarle. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. Eva, en vez de obedecer a Adán, tomó su propia decisión al ver que el fruto que le ofrecía el tentador era bueno y agradable a los ojos. El hecho de que comiera el fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. Y así no solo violó la orden de Dios, sino que también la de su esposo. Y claro, rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Eva fue puesta no solamente bajo la autoridad de Dios, sino también en el ordenamiento divino bajo la autoridad de Adán. Nuestra posición actual no es diferente a esa. Eva, al ver que el fruto era bueno como alimento, comió de él sin fijarse a quién obedecía. Pero desde el mismo principio Dios había ordenado que Adán y Eva le obedecieran y no fueran obstinados. La acción de Eva, sin embargo, no fue gobernada por la obediencia. Ella no se sujetó al orden de Dios, no obedeció a su autoridad. En cambio, tomó su propia decisión. Se rebeló contra Dios. En eso consistió la caída. Toda acción que es deficiente en la obediencia es rebelión y tiene como seguro la derrota, la caída. Adán, por su parte, al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad. Esto también fue rebelión y acarreó su caída, porque el barco que no obedece al faro, obedecerá al escollo. El santo Job nos hace una pregunta de esas que nos pone a pensar. Está en Job 9:4. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? Cuando las personas no obedecen lo que ha dispuesto Dios, entorpece la marcha del lugar donde están. Vamos a decir una expedición que van con un guía. Si una persona se le adelanta al guía o se rezaga o se pone a experimentar otro camino, daña el ambiente de todo el grupo. Entonces se atrasa la expedición, se generan molestias, disgustos. Eso no está bien. En todo equipo se requiere que haya coordinación, respeto a la norma. Por ejemplo, en la época de las grandes embarcaciones movidas a base de remo, las naves avanzaban gracias a la obediencia de los remeros. Las varias docenas de esclavos remeros que iban en una nave remaban al ritmo que marcaba el capitán con su tambor. El capitán establecía el ritmo. Nuestro Señor y Salvador tiene su propio ritmo para la iglesia. Lo que nosotros hacemos fuera del ritmo del capitán
no contribuye a que la nave avance. Los remeros tenían que remar juntos. Los remos de 10 metros de largo precisaban de 3 hombres para moverlos. Todos tenían que funcionar como un equipo, como un solo hombre. Bueno, la iglesia debe ser también como un cuerpo bien coordinado. Cada remo requería un equipo y todos los equipos tenían que trabajar en coordinación o el barco no se movía. Los remeros tenían que confiar en el capitán por completo. Ellos estaban abajo en el interior de la nave. Solo el capitán conocía el rumbo y veía por dónde convenía ir. Los remeros tenían que confiar en el capitán ciegamente y obedecerle. Cuando el tambor aceleraba, podía ser señal de que estaban bajo ataque o que tenían a la vista una tormenta que convenía evitar o que había necesidad de cumplir con determinado horario. Pero nadie objetaba ni preguntaba nada, solo obedecían. Y claro, de su confianza y obediencia al capitán dependía la seguridad de toda la nave. Así es hoy en el reino de Dios. Nosotros desconocemos muchas cosas y puede que no entendamos muy bien ciertos mandamientos de Dios, pero el Señor tiene la carta de navegación y conoce bien lo que son las costumbres o las mañas del mar. Y Él nos ama y posee mejor conocimiento de este viaje. En la obediencia a Él, entonces hay seguridad, hay salvación, hay bendición. Como regla general, la vida y la prosperidad siguen entonces a aquellos que observan los principios que Dios ha establecido, las leyes de Él, mientras que aquellos que desacatan a Dios con frecuencia terminan pagando un alto precio. Piense en los drogadictos, en los sexualmente promiscuos, en los violentos. Muy pocos de ellos llegarán a los 50 años. Pero observe lo que dicen las Sagradas Escrituras que le sucederá a aquellos que son obedientes. Empecemos con Deuteronomio 5:33. Allí dice: sigue todas las direcciones que el Señor te ha dado, entonces te irá bien en la tierra. En Deuteronomio 29:9 dice: obedezcan fielmente todas las palabras de este pacto para que triunfen en todo lo que hagan. Y en Josué 1:8 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y este pasaje, las últimas palabras que daba el rey David, pues cuando ya estaba a punto de morir, las últimas palabras de un moribundo son muy importantes, y lo que más le preocupaba a David respecto de su hijo Salomón es lo que aquí mismo le dice en Primera de Reyes 2, los primeros 3 versículos. El relato dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Y mire, la hombría consiste en esto: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas.
Y tenemos el típico pasaje del Salmo 1, los primeros 3 versículos que lo sabemos todos de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Se entiende que esta conexión con la palabra es más que simplemente tenerla en la memoria, sino que además era ponerla por obra. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y qué me dice de Efesios 6, 2, 3? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Deuteronomio 5:33, allí dice que si seguimos las directrices de Dios, seremos felices, viviremos más y tendremos todo lo que necesitemos. ¿Qué más queremos? Mire lo que dice el versículo. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, para que vivan y prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Entonces, la obediencia acarrea bendición de Dios y es la madre del éxito. Tan solo la obediencia honra a Dios completamente, pues solamente la obediencia toma a Dios como su centro. Y Dios dice en 1 Samuel 3:20, yo honro a los que me honran. Si usted honra a Dios con la obediencia, Él le bendice con una larga vida, le abre puertas, le genera prosperidad. Pero si usted no se somete a las normas de Dios, ¿cómo piensa tener prosperidad? Observando la carpeta que tengo donde guardo todas las notas relacionadas con la obediencia que yo he encontrado en mi vida, porque todas las cosas importantes que yo oigo, que veo, que leo, yo las escribo, y si están escritas las guardo en una carpeta con un título respectivo. Y encontré este documento, que es una verdadera joya. Lo escribió el pastor Campo Elías Bernal, mi suegro. Es una enseñanza que él dio aquí en Cali hace por ahí unos 30 años o más, cuando él era pastor aquí. Yo recuerdo que él se había propuesto cambiar el esquema de enseñanza en la congregación. En lugar de hacer lo que yo estoy haciendo, hablando a un grupo grande, él dividía el grupo en pequeños grupos de 6, 8 personas. Así que el salón era, aunque todos estaban en el mismo salón, era compartido por grupos de estudio después de la alabanza. Y entonces había facilitadores, líderes, que recibían el material que él quería transmitirle a la iglesia, pero quería que se hiciera en grupos pequeños para facilitar como el diálogo, el análisis, interactuar. Entonces preparó este material, el tema pues la obediencia. En la primera parte él presenta como recomendación una lectura bíblica, presenta unos 15 pasajes de la Biblia debidamente titulados, y pues realmente es un trabajo muy bien logrado. Se ve que escogió
los mejores pasajes y le voy a dar como un ejemplo de lo que él aquí presenta. Primero los versículos para como documentar el tema. Luego habla del propósito de la lección. Luego presenta unos comentarios muy breves y luego la aplicación de la lección. Como hay adultos, hay jóvenes y hay niños, entonces hay una aplicación para los adultos, hay una aplicación para los jóvenes y otra para los niños. Yo les voy a leer esto porque vale la pena que ustedes escuchen esta enseñanza del pastor Campo Elías Bernal. Entonces, vamos a ver 5 los pasajes que él presenta, ¿no? En primer lugar, él habla titula el primer pasaje, hemos sido elegidos por Dios para obedecer. Y presenta primera de Pedro 1:2, donde dice, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Interesante, Dios ha dispuesto que nosotros vengamos al reino para que obedezcamos. El segundo punto que él presenta es, el pecador tiene o obtiene justificación, es decir, que es declarado inocente, y purificación, es decir, que es santificado, mediante la obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22, que dice, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros. En tercer lugar, él dice, ¿cómo era en el antiguo Israel el celo por la obediencia? Y esto realmente yo no recuerdo haber leído antes este versículo, tanto que he leído la Biblia. Se parece mucho a uno que referimos ahora 8 días, donde dice que la obediencia era tan estricta en Israel que cuando había un joven desobediente, los mismos padres lo llevaban a la puerta de la ciudad donde estaban los ancianos y decían, mire, este muchacho es un rebelde, no nos hace caso y es un borracho. Y entonces los ancianos lo juzgaban y ordenaban que lo apedreaban. Dice, todo Israel tenía temor de Dios. ¿Cómo era en el antiguo Israel el celo por la obediencia? Entonces él muestra un versículo parecido, Deuteronomio 17:22. Pero allá tiene que ver con la obediencia a los padres. Si no se obedecía a los padres, el joven era ejecutado. Acá tiene que ver con la obediencia al sacerdote y al juez. Eso era serio. Deuteronomio 7:22 dice, el hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, ese morirá. Así apartarás el mal de en medio de Israel. Entonces el hermano Campo hace este comentario, dice, del Antiguo Testamento, todo el que buscaba adivinos, hechiceros o veneraba imágenes era muerto sin piedad. Y el Señor pone la desobediencia y la rebelión a la par de esos mismos pecados. No es extraño entonces, dice el hermano Campo, que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 del verso 30 al 32, luego de mencionar una cantidad de pecados,
incluyendo la desobediencia a los padres, termina diciendo en Romanos 1:32, los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, otro pasaje que señala el hermano Campo en este estudio es: ¿cuál es el tipo de obediencia que el Señor espera de nosotros? Entonces cita Josué 1:7 y 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés que él te mandó. No te apartes de ella por nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche y cumple todo cuanto en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Y el quinto pasaje que presenta el hermano aquí lo ha titulado: juicio sin misericordia vendrá para los que no obedecen el evangelio. Cita Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 6 al 9. Dice: Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y ustedes que sufren, a ustedes les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste del cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Y el otro versículo que presenta aquí el pastor Bernal es Primera de Pedro 4:17, que dice: porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios, y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Entonces piensen ustedes, les he leído 5 de los 15 pasajes que el hermano presenta en el estudio. Luego él presenta el propósito de esta lección. Esto me parece muy importante. El hermano Campo dice: siendo tan notoria la manifestación de la rebelión, la desobediencia a toda autoridad establecida por Dios, y que este pecado ha llevado a la raza humana a un nivel tan bajo moral y espiritualmente, nos proponemos, con la ayuda del Señor, buscar en la palabra de Dios cuáles son los fuertes principios de la virtud de la obediencia, y con la misma palabra señalar este camino que nos conduce a la felicidad, a la vida verdadera y ante todo a Dios. Y luego el hermano presenta unos comentarios generales. Esta parte me llamó mucho la atención. Él dice: no creo que le impresionara mucho al Señor lo que dice Mateo 7:28, que la gente se admiraba de su doctrina, o lo que dice Lucas 4:22, que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. No creo que le impresionara mucho al Señor saber, como dice Juan 7:46, que los alguaciles dijeron de él. Recuerden que mandaron unos alguaciles a apresar a Jesús, y como vieron que el lugar estaba lleno, se quedaron allá afuera oyendo y no fueron capaces de echarle mano, sino que se fueron. Y cuando los principales dijeron: bueno, ¿y por qué no lo apresaron? Ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién podría, dice el hermano Campo, decir lo contrario a lo que dice Salmos 19:7? La ley de Jehová es perfecta
Nadie con una mediana inteligencia podría decir lo contrario, pues tanto más conocemos al Señor y de su palabra, más asombro y admiración nos despiertan. Pero, desafortunadamente para nosotros, este asombro y admiración a Dios y a su palabra es muy pasajero, de muy poco provecho, especialmente cuando no está dentro de la verdadera voluntad de Dios. La gran verdad es que el Señor habla no tanto para ser admirado por lo que dice, sino para que se haga todo lo que Él manda. El propósito indeclinable de la vida de Cristo fue la obediencia. Él decía, y ahí cita Lucas 22:42, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en Hebreos 5:8-9 se dice de Jesús, habiendo aprendido la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, la clave no es llenar la cabeza de conocimientos bíblicos, ni sentarse lleno de admiración por sus doctrinas, sino levantarse resuelto a poner por obra todo lo que hemos recibido del Señor por su palabra. Dice el hermano Campo, tenemos varios ejemplos de necedad señaladas en la Biblia, como el hombre que edificó su casa sobre la arena, o el que oyendo la palabra se olvida de ella, que es comparado al que se mira en un espejo y luego se olvida qué tal estaba. Hay muchos que les gusta asistir a los cultos solo para oír un sermón más, pues tienen afán de saber si el predicador enseña bien y calificarlo como tal. Se parecen a la gente de la época de Ezequiel, de quien se dice, y aquí cita Ezequiel 33, 30 al 32. Le dice el Señor al profeta, en cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros, en las puertas de las casas, y dicen unos a otros, vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios por fuera, pero después solo buscan ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canciones de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento, oyen tus palabras pero no las ponen en práctica. Bueno, esta gente no tiene ningún interés en poner por obra las enseñanzas del predicador. Dice el hermano Campo, de ahí que vengan tan oportunas las amonestaciones en Hebreos, diciendo que se obedezca a los pastores, especialmente a aquellos hombres de Dios que tienen un mensaje respaldado por su conducta y que el éxito de ello es una ruta que se traza para el bienestar de los seguidores de Cristo. Bueno, y luego él señala que la Biblia dice en Hebreos 13:7 que debemos obedecer a los pastores mediante la cristiana sujeción e imitación de su fe. Ahí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y también se lee en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora viene entonces la aplicación de la enseñanza a los adultos.
Mire la manera como el hermano Campos se dirigía a los adultos de la iglesia. Quiero enfatizar a los adultos sobre el hecho de que Dios no habla para que le otorguemos aplausos y exclamaciones de admiración por la belleza de sus dichos, sino para enseñarnos el camino de la vida y del bien mediante nuestro humilde acato de todo lo que sale de la boca de Dios. Debemos escuchar el constante reclamo del Señor a través de toda la Biblia, en el que con profundo dolor dice que su pueblo no obedece sus palabras. Insistir en que la desobediencia siempre ha sido el camino oscuro, torcido, que ha llevado a la ruina y al total alejamiento de Dios a quienes por Él caminan. La mejor forma de agradar a Dios es vivir como hijos obedientes para no caer en la desgracia de tropezar en la palabra. Y a los jóvenes les escribe esto. ¿Cuántos jóvenes han quedado arruinados en la mitad de la vida? Como el joven profeta de la Biblia, porque han desobedecido, siguiendo el consejo de personas malintencionadas que sufren cuando ven a un joven andando en los caminos del Señor. Cuando el Señor le dice a los jóvenes en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, no lo hace para convertirlos en esclavos, sino para brindarles un sendero de perfecta felicidad y honra, para que en verdad sean algo en el mundo. La rebelión de los jóvenes contra sus superiores, ya sean padres, profesores, pastores, etcétera, a nada bueno conduce. Los rebeldes van a encontrar en la palabra de Dios una fuerte piedra de escándalo contra la cual tropezarán y se arruinarán. Pero el que toma el camino de la obediencia como Cristo se perfeccionará y será feliz en plenitud. Amén. Increíble, pero el hermano Campos sacó tiempo también para escribirle a los niños sobre el tema de la obediencia. Él dice, el mejor terreno para que un niño forme su vida es la obediencia. La Biblia da muy claras luces sobre las promesas para los que son obedientes a los padres. Y los niños que han aprendido la obediencia en sus hogares al lado de sus padres, apoyados por la enseñanza de sus maestros en la clase bíblica, de sus pastores, avanzarán al paso de sus años por el camino de la perfección. Buenos años les esperan en el colegio, en la universidad, porque quien es obediente a los mandamientos del Señor está amparado por las bendiciones del Altísimo, quien le dará muchas satisfacciones para sí mismo y para los demás. La etapa de la niñez es el tiempo propicio para aprender lo que es obedecer a Dios y a los padres y a quienes con piedad y justicia les enseñan. Entonces tiene como conclusión, hermanos, la obediencia es el camino que nos lleva a la libertad, a la honra y a la felicidad, a la justicia y a lo más anhelado del creyente, a la perfección en Cristo. Hasta aquí las notas del hermano Campos sobre el tema de la obediencia. En verdad, todas las almas nobles y abnegadas, las almas capaces de cosas grandes y dignas de aparecer en los primeros puestos, comprenden y aceptan sin dificultad la subordinación. Obediencia no es servilismo a una persona,
sino sumisión a la voluntad de Dios, que gobierna por medio de aquellos a quienes puso en autoridad, a los policías, a los profesores, los padres, bueno, en términos generales, las autoridades gubernamentales, los líderes espirituales, los jefes de la empresa donde se trabaja. Nuestros hijos deben ser formados moralmente de manera que sientan gusto al obedecer. Hay un consejo muy sabio que dice que la primera lección que le dé a su hijo sea la obediencia. Puede ser la segunda la que se le antoje. Posiblemente usted ha dejado muchas cosas por Cristo. Usted le ama al Señor, ha creído en Él y está trabajando de alguna manera por su causa, pero tal vez usted no es semejante a Él en desprendimiento y en obediencia. Tiene fe en Él, pero quizás no ha experimentado la completa rendición a Él. Hay en usted dos voluntades, dos intereses, dos vidas. Todavía no ha perdido su propia vida para vivir solo en la vida de Cristo, que pueda decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. En otro tiempo, usted era yo y no Cristo. Luego vino a ser yo y Cristo. Quizás ahora es Cristo y yo. Pero Jesús quiere que llegue a ser solo Cristo y no usted en absoluto. Que se haga la voluntad de Él, no la suya. Hermanos, mi más grande gozo sería poder decir de ustedes con el apóstol Pablo lo que dice en Romanos capítulo 16, verso 19. Que yo pueda decir de ustedes esto que dijo Pablo aquí. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Estoy pues contento de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Y ahí quiero terminar con dos pasajes de la Biblia que dicen básicamente lo mismo. Y esto es lo que me lleva a mí a pensar, ¿por qué la gente no puede obedecer a Dios? Si lo que yo veo aquí, por ejemplo, en Filipenses 2:13, es que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad, para que lo tengamos contento a Él. Si Dios es el que produce en nosotros eso. Mire esta bendición tan hermosa. Este no lo tenemos en pantalla porque lo encontré anoche. Anoche estaba celebrando un matrimonio por ahí en una finca y al terminar la ceremonia esta bendición me llamó mucho la atención y yo se la pronuncié a ellos, a los recién casados, en el nombre del Señor. Esto está en Hebreos 13, verso 20 y 21. Hebreos 13, verso 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, por el sacrificio de la cruz, Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo sí quisiera que el Espíritu de Dios generara en ustedes el deseo de obedecer en todo y les diera esa capacidad de someterse a Dios en todo. Bueno, eso es lo que está
Está escrito aquí en estos dos pasajes, que el Dios de paz los va a hacer aptos para que puedan hacer la voluntad de Él. ¿En qué no está obedeciendo usted al Señor? ¿Qué le ha quedado grande? Pero si es que Dios dice que Él le va a ayudar para que usted obedezca, Él le va a dar poder, Él le va a dar fe. De hecho, creo que el mensaje ha sido muy convincente, empezando porque necesitamos estar seguros de que la desobediencia no paga. La desobediencia no la justifique porque no le cae bien a Dios. No pierda su tiempo como Saúl diciendo, no, que es que estos animales los reservé para poder darle al Señor una buena ofrenda. Eso no le agrada al Señor. Desde que no esté acompañada sus obras, pueden ser muy bonitos sus planes, pero si no está acompañado de obediencia, esa ofrenda no le agrada al Señor. Pero pues vamos a decirle, Señor, yo quiero obedecerte, pero yo soy testarudo, yo no he sido, el más dócil que digamos, pero pues yo quiero que tu Espíritu venga y así como cuando Isaías dijo, yo soy inmundo de labios, entonces el Señor mandó un ángel y le purificó los labios. O sea que si quedó con labios limpios, no fue porque Él se limpió a sí mismo, sino porque Dios lo limpió. Dios puede hacer que usted sea una persona amable, dócil, generosa, que haga todo lo que Dios manda. Vamos a hacer una oración acerca de la obediencia. Estén de pies para que oremos. Padre eterno, he experimentado tu amor y tu obra en mi vida y mi corazón se desborda de gratitud. Quiero mostrar mi agradecimiento al obedecer tus mandamientos. Enséñame a expresar mi amor por ti al seguir tus caminos completamente. Que mi deseo de obedecer y agradecerte crezca día a día. Reconozco que a veces me fastidio con la idea de tener que obedecer algo. Quiero hacer las cosas a mi modo, pero al estudiar en esta ocasión tu palabra me doy cuenta de que tus mandamientos no son obligaciones pesadas, sino que es el camino a una vida gozosa, significativa, satisfactoria. Es el camino a la vida de éxito. Tú me llamas a obedecer porque estás comprometido con mi bienestar. Has creado la vida, así que conoces la mejor manera de vivir. Enséñame a obedecer tus mandamientos y a confiar en tu Espíritu, en tu palabra, a depender de ti, Señor, para hacer tu voluntad. Te ruego por las personas que están luchando en su propio ser por someterse a la palabra. Saben que tienen que cambiar muchas cosas, tienen que abandonar muchas cosas, pero no se resuelven. Señor, dales fe para arrepentimiento, dales ayuda con tu Espíritu para que tomen decididamente el camino de la obediencia para que sean salvos y también puedan tener el éxito en todo lo que emprendan. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.